Como les decía, el mensaje de hoy lo hemos titulado Poder perfeccionado en la debilidad. Pero bien habría podido titularse también Una lección difícil de aprender. Me estaba debatiendo entre esos dos títulos. Una lección difícil de aprender. Porque en este pasaje que Sigfrido leyó hace un momento, sobre todo los versículos 7 al 10, que es el que vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy, Pablo nos enseña que nos conviene estar en debilidad. Sí, escuchaste bien. Nos conviene estar en debilidad para que sea perfeccionado en nosotros o manifestado a través de nosotros el poder de Dios. Nosotros los seres humanos solemos admirar a los individuos que han llegado a ser exitosos en lo que hacen. Nos encanta ver la revista Forbes y ver allí todos esos multimillonarios que comenzaron con un puestito en una esquina y entonces de repente por su capacidad y su tesón llegaron a donde están. Pero esa no es la imagen que Pablo nos muestra de sí mismo en este pasaje. De hecho, Pablo está contrastando aquí su propio ministerio llevado a cabo en medio de mucha debilidad con el de los falsos maestros que se presentaban a sí mismos como supercristianos. Mientras los falsos maestros se gloriaban en experiencias extraordinarias que según ellos eran una marca de la aprobación de Dios sobre sus ministerios, Pablo se gloriaba más bien en aquello que todos queremos ocultar: su propia debilidad. No nos gusta vernos débiles. Si tú no eres así, wow, qué bien. Por lo menos puedo hablar por mi caso. A mí no me gusta parecer un imbécil. A mí no me gusta equivocarme, sobre todo cuando es una equivocación pública. Todos queremos parecer fuertes y exitosos. Y es interesante que Pablo no se gloriara en ese tipo de experiencias porque él las había tenido. Y en el texto que Sigfrido leyó, nosotros vemos en los versículos 1 al 4 que Pablo había llegado al tercer cielo. Dios había arrebatado a Pablo y él dice, honestamente yo no sé si fue en el cuerpo o si fue fuera del cuerpo, pero Dios me llevó al paraíso y me dio allí, o yo pude escuchar palabras inefables, es decir, palabras que no pueden ser expresadas y que de hecho no se me permite expresar. Hay individuos hoy que mueren, van al cielo, escriben un libro y se hacen millonarios. Pablo no era así. De hecho, esa experiencia que Pablo cita había pasado hacía 14 años y Pablo nunca había mencionado eso en ninguna de sus cartas. Pablo no se gloriaba en eso. ¿Y por qué lo menciona aquí? Bueno, la única razón por la que Pablo hace mención de esta experiencia tan extraordinaria era para poner en contexto las dificultades que Dios había enviado a su vida para que él no se enalteciera en medio de esas experiencias tan extraordinarias. Noten el versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un aguijón, como dice la Reina Valera, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Él mencionó esa experiencia únicamente para poner este aguijón en contexto. Porque esa experiencia tan inusual no era lo que validaba el ministerio de Pablo.
Lo que validaba el ministerio de Pablo era su determinación a servir a Cristo y servirle a su pueblo en medio de mucha debilidad. Esa era la certificación de su ministerio. De paso, mis hermanos, no caigamos en el error en el que muchos caen, de evaluar el ministerio de un hombre a través de las cosas inusuales que sea capaz de hacer, porque el mismo Jesús nos advierte en Mateo capítulo 7 versículo 22 que muchos llegarán al día del juicio presentando credenciales inadecuadas para ser aceptados en la presencia de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, no pocos. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Ustedes nunca fueron míos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Muchos van a llegar al cielo engañados al día del juicio, pensando que porque hicieron cosas extraordinarias, ellos eran aprobados por Dios. De no haber sido por el ataque de sus enemigos en Corinto, nunca nos habríamos enterado que Pablo había sido arrebatado al tercer cielo. Su énfasis en este pasaje no está en esa extraña visita al paraíso, sino en esa espina o aguijón en la carne que había venido a su vida en consecuencia. Y mis hermanos, yo estoy convencido, plenamente convencido, que todos nosotros en el día de hoy necesitamos aprender esta difícil lección que Dios le dio a Pablo. Y hay al menos 3 enseñanzas en este pasaje que espero que puedan ser de mucha bendición para ustedes como lo fueron para mí. La primera es que las debilidades y aflicciones que vienen a nuestras vidas, no importa el origen de tales aflicciones, las debilidades y aflicciones que vienen a nuestras vidas son orquestadas por Dios para su gloria y para nuestro bien. Son orquestadas por Dios. Vean una vez más el versículo 7. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. ¿Dada por quién? Porque Pablo luego le llama un mensajero de Satanás. ¿Cuál era el origen de esta espina en la carne? Bueno, en el contexto el origen es Dios, no el diablo. Me fue dada por Dios, a pesar de que era un mensajero de Satanás. De alguna manera que no conocemos, Satanás estaba envuelto en esta prueba, pero él no podía ser la causa final de este aguijón, porque Pablo dice que a él le fue dado ese aguijón para que no se enalteciera. Y saben que al diablo le habría encantado que Pablo se llenara de orgullo. Dios estaba usando al diablo para humillar a Pablo. Eso es lo que estoy diciendo. Es por eso que Pablo le pide a Dios en oración que le quite la espina, que le saque este aguijón. Porque en última instancia, esa espina había venido de la mano de Dios. Y ya me imagino a algunos preguntándose: pastor, ¿y qué es ese aguijón? ¿De qué espina es que Pablo está hablando? Aquí la respuesta es muy simple, muy fácil. Yo no tengo la menor idea. Y no me voy a poner a especular. Porque Pablo no revela cuál era la naturaleza de ese aguijón. Y de paso yo creo que Pablo no revela la naturaleza de ese aguijón precisamente para que cualquier cristiano pudiera identificarse con él, aunque no estuviera pasando por la misma prueba que la de él. Cualquiera de nosotros puede identificarse con Pablo porque tenemos diferentes aguijones. Pero es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa.
Porque si hay algo que no se puede decir del apóstol Pablo es que era un ñoño. Pablo no era ese tipo de personas que se quejan por cualquier tontería y que todo se lo encuentran difícil. En el capítulo 11 de 2 a los Corintios, el capítulo anterior, Pablo cita algunas de las dificultades que él había tenido que enfrentar a través de su ministerio. Miren el versículo 24: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Y por qué 39? Bueno, porque estaba prohibido en la ley que se le diera a un hombre 40. Entonces le dieron 39, pero 5 veces. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo. Y la idea es en lo profundo del mar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros. Pablo, ¿y por qué no dijiste peligros y añadiste todo lo demás? Porque él quería que nosotros entendiéramos que él ha estado en peligros diversos en muchas ocasiones. Tú puedes presentar el mismo currículum vitae de sufrimiento. Pablo no era un ñoño. Sin embargo, esta espina en su carne que Pablo menciona en el capítulo 12 parece sobrepasar todo lo que él menciona en esa lista. En el versículo 7 se refiere a esta dificultad como un mensajero de Satanás que lo abofetee. No hay una cosa más humillante que te abofeten. Literalmente el texto dice: un mensajero de Satanás que me atormente. Y el texto en el original da la idea de algo que era repetitivo. Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema, cualquiera que haya sido, y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida, a pesar de que le había clamado al Señor que se lo quitara. Lo que también de paso nos enseña que no es incorrecto orarle al Señor que nos libre de una aflicción. Eso no es incorrecto, hermanos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Qué debe hacer? Haga oración. Pídele al Señor que te libre. No es incorrecto que oremos para que el Señor nos libre de la aflicción. Lo que es incorrecto y pecaminoso es llenar nuestro corazón de amargura y comenzar a dudar del amor de Dios si Él decide hacer lo contrario. Eso es lo que es incorrecto. Debemos orar cuando estamos en la aflicción, pero siempre con esa actitud del Señor en el huerto de Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y por otra parte también aprendemos de ese pasaje que todos los seres y cosas que existen en el universo están bajo el control de Dios, incluyendo al mismo Satanás. Esa es una de las lecciones que nosotros aprendemos en el libro de Job. El diablo tuvo que pedirle permiso a Dios, para tocar a Job. Mis hermanos, nadie puede tocar un hijo de Dios, nadie, a menos que Dios lo permita. Dios tiene que dar permiso. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Toda la aflicción que llegan a nosotros tienen que pasar por la supervisión de Dios. Y siempre que Él decreta que una aflicción nos toque, lo hace por un propósito santo y bueno, aunque la gente que Él use sea malo y esté actuando conforme a su maldad. Mis hermanos, ¿cuál es el mayor pecado que se ha cometido en la historia humana? El mayor pecado, la muerte de Cristo en la cruz. Sin embargo, ¿qué dicen
los creyentes en Hechos capítulo 4, dice que en esta santa ciudad se unieron Pilato, Herodes, los judíos, los gentiles, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Eran responsables todos esos individuos de la muerte de Jesús? Obviamente que sí. Pero Dios había decretado dejarlos en su pecado para que actuando pecaminosamente hicieran su voluntad. Oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En el caso de Pablo, este aguijón en la carne fue el medio que el Señor usó para mantenerlo en humildad. A pesar de que de alguna manera un agente satánico estuvo envuelto en el asunto. Mis hermanos, nuestro Dios es soberano, Él tiene control sobre todas las cosas, incluyendo los ataques del enemigo de nuestras almas o los pecados que otros cometan contra nosotros. Él es un Dios bueno y sabio, que todo lo decreta para su gloria y para nuestro bien. Así que, mi hermano, nunca olvides que en un mismo suceso Dios está tratando de hacer algo en tu vida y el diablo también. Dios está en ese suceso tratando de hacer algo en tu vida y el diablo también, en el mismo suceso. Pero sabes una cosa, tú no eres ni títere de Dios ni títere del diablo. No somos títeres, somos seres humanos, creados a imagen de Dios. Y por lo tanto, tú y yo tenemos la responsabilidad de reaccionar apropiadamente a las providencias aflictivas. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Debemos aceptar gustosamente las providencias aflictivas que el Señor nos envía para debilitarnos, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Me gloriaré gustosamente, dice Pablo, en mis debilidades. No, bueno, hay que resignarse. Cuando yo era pequeño y algo pasaba que a mi mamá no le gustaba, ella siempre solía cantar una línea de una ranchera mexicana que decía: qué cruz tan pesada, qué largo el camino. No es con esa actitud que Pablo está reaccionando. Hay que resignarse, eso es lo que hay. Pablo le había pedido al Señor en 3 ocasiones por lo menos que lo librara de ese aguijón, y Dios le dijo que no. Y de paso, no es que Pablo oró una vez y luego oró otra vez y luego oró otra vez. No, probablemente oró muchísimas veces. Pero algunos comentaristas presuponen que Pablo se refiere a 3 ocasiones específicas en las que percibió en una forma muy aguda el impacto debilitante de esa espina o de ese aguijón en la carne. Pero al igual que al Señor en el huerto de Getsemaní, que también oró 3 veces, Dios le dijo: no, Pablo, te basta mi gracia. Versículo 9. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia. En otras palabras, Pablo, tú tienes que aprender la lección de que mi gracia es suficiente. No importa la aflicción por la que tú estés pasando, no importa cuán débil estés, mi gracia es suficiente. Yo he citado esta historia
anteriormente, pero cuenta Spurgeon que en una ocasión él iba a predicar en una iglesia y él estaba muy nervioso. Sí, los predicadores nos ponemos nerviosos a la hora de predicar. Él estaba muy nervioso y cuando iba en su carruaje, no en un carro, hacia la iglesia, dice que de repente recordó este pasaje: bástate mi gracia. Y dice que por primera vez en su vida él entendió la ironía del texto. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? Del tamaño de Dios mismo. Así que cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, es como decirle a un guppy, ¿te es suficiente el océano o quieres más agua? Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y imagino a Pablo argumentando con Dios en oración: Señor, yo estaría en una mejor condición para servirte si tú me quitaras esta espina, si tú me libraras de este aguijón. Pero el Señor le hizo ver que a través de esa aflicción tan terrible, Él estaba haciendo algo más maravilloso, porque Él estaba magnificando el poder de su gracia en medio de la debilidad de Pablo. Esa es la lección difícil de aprender. Y es importante aclarar aquí que Pablo no se está refiriendo a ninguna debilidad moral. No. O sea, él no está diciendo: Señor, yo tengo problemas con la codicia, yo tengo problemas con la envidia, yo tengo problemas con la lujuria, yo tengo problemas con tener un espíritu misericordioso y perdonador, pero no importa porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. No, Pablo no está diciendo eso. No es de ese tipo de debilidad del que Pablo está hablando aquí. De lo que Pablo está hablando aquí es de ese tipo de situaciones incómodas, dolorosas, difíciles, que nos limitan en algún sentido, que nos debilitan, que nos muestran lo frágiles, lo impotentes que somos para llevarnos a depender enteramente de la gracia de Dios. Es de eso que está hablando Pablo. Vean el versículo 10 del capítulo 12. Por eso me complazco en las debilidades. ¿Cuáles debilidades, Pablo? Bueno, en insultos. En insultos. Bueno, primero dicen debilidades. Me complazco en las debilidades. La palabra allí significa enfermedades, fragilidad, incapacidad. Hay enfermedades que incapacitan. En insultos, y esa palabra es muy fuerte, significa violencia, insolencia, maltrato, criticismo, ser injustamente condenado por otros. ¿Tú has pasado por esa experiencia? Miren, eso es duro. Sobre todo cuando te lo ponen en internet. Eso es duro. Y se lo digo por experiencia. Y lamentablemente tengo que decir que en algunas ocasiones no he reaccionado bien. Privaciones, literalmente necesidades, calamidades, tribulaciones de todo tipo. Persecuciones, esa no hay que explicarla. Angustias. Esa palabra me llamó la atención porque literalmente significa falta de espacio. Yo no sé si aquí hay algún claustrofóbico, pero esa es la idea. Tú te sientes asfixiado. Mi esposo y yo hicimos un viaje ministerial y los hermanos quisieron regalarnos unos días de descanso en un lugar bien bonito. Y la primera noche andábamos con una pareja de hermanos. A las 11 y pico de la noche estábamos solos en ese edificio porque era temporada baja, eran varios edificios en un complejo. Cuando entramos en el ascensor, un ascensor bien pequeño, el ascensor se trabó. Y yo inmediatamente comencé a palpitar, a sudar. Me dice el hermano que andaba con nosotros: ¿tú eres claustrofóbico? Él me dice: vamos a tratar de abrir. Empezamos a tratar, el celular no funciona, estamos trancados ahí.
la bocina, el timbre, pero el sitio estaba como de aquí a más allá de Logos, donde estaba la administración. Empezamos a gritar, nadie nos iba a oír. No de desesperación, pero gritar. No era, sáquennos de aquí, no era. El hermano y yo hicimos el esfuerzo para abrir la puerta solo para darnos cuenta que había una pared de metal ahí. Y yo dije, bueno, Señor, una de dos, o tú me das la gracia para ya aguantar esto hasta mañana, porque aparentemente vamos a dormir aquí, o bueno, a la gloria. Gracias al Señor, como a los 15 o 20 minutos oímos una voz del otro lado, pero para mí fueron como 15 o 20 horas trancados ahí en ese ascensor. Eso es lo que significa la palabra angustia. Espero que tú lo hayas sentido. Angustia. Y Pablo corona esta lista con esta frase, por amor a Cristo. ¿Lo vieron en el texto, versículo 10? Por amor a Cristo. Era por causa de Cristo que Pablo había padecido todas esas cosas, no por su propia necedad. Pero en vez de llenarse de amargura, Señor, pero yo te estoy sirviendo, ¿cómo tú permites eso? Pablo más bien dice, yo me complazco en eso. Alguien decía que Pablo había sabido abrazar su condición de vaso de barro. Su condición de vaso de barro. Si ustedes han leído 2 Corintios, saben que en el capítulo 4 de esta carta, Pablo se refiere al mensaje del evangelio como el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Para decir inmediatamente en el versículo 7, pero tenemos este tesoro, el tesoro es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no nuestra. ¿Ven el contraste entre la grandeza de la gloria divina que se revela en el evangelio y la fragilidad de los vasos que usa Dios para manifestar esa gloria en el mundo a través de la predicación de la palabra? Mis hermanos, nuestra debilidad no es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios a través del evangelio. Todo lo contrario, esa fragilidad nuestra magnifica su poder. Dios no necesita de gente muy dotada, Dios no necesita de gente inteligente, Dios no necesita de personalidades atractivas para alcanzar a los perdidos. No, todo lo contrario, Él hace evidente la extraordinaria grandeza de su poder al usar personas comunes y corrientes como tú y como yo. Ni el hombre más dotado del mundo tiene la capacidad de traer un muerto a la vida. Ni uno solo. ¿Se acuerdan cuando Erwin Lutzer estuvo aquí? Que vino hace relativamente poco tiempo. Él nos contaba después de la prédica que en una ocasión él fue a dar una clase de predicación a un grupo que nunca le había dado clases, que él no conocía. Así que él pensó, ¿cómo yo puedo ayudar a estas personas a entender lo que significa la predicación? ¿Saben lo que él hizo? Él alquiló una van y se llevó a todos los estudiantes al cementerio. Le dijo, escojan una tumba y predíquenle. Y todos estaban mirando extrañados. Él escogió una de una tumba de un hombre que se llamaba Jonathan, no se me olvida. Y comenzó a decirle, Jonathan, resucita. Levántate de los muertos. Tal vez no estoy gritando lo suficiente. Y volví a gritar más alto, Jonathan, levántate de los muertos. Y le decía a los estudiantes, comiencen a predicar. Al rato les dijo, ¿cómo se sienten ustedes? Y uno de ellos dijo, ridículo. Esto es absurdo. Y él le dijo, bueno, acostúmbrate a eso, porque eso es lo que tú vas a hacer todos los domingos. Predicarle a un valle de huesos secos para que Dios le dé vida. ¿Tú puedes hacer eso? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Separado de mí nada podéis hacer.
El problema, mis amados hermanos, es que todos tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. ¿Y saben lo que hace Dios? En su amor, en su bondad y en su sabiduría nos manda nuestras espinas y aguijones para destruir nuestra autoconfianza. De hecho, Pablo, en el primer capítulo de esta carta, dice que ellos estuvieron a punto de morir. Ellos perdieron la esperanza de conservar la vida. Y ahora escuchen la interpretación que Pablo le da a este evento. Dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está reconociendo que de no haber sido por esa experiencia, la tendencia de su propio corazón era confiar en sí mismo. Y Dios le mandó ese aguijoncito, que no era otra cosa que estar a punto de morir. Mis hermanos, es cuando estamos conscientes de nuestra debilidad, de nuestras deficiencias, que nosotros clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la asistencia de Dios. Y entonces Dios magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. De ahí la reacción de Pablo ante este aguijón, esta espina que Dios había enviado a su vida. Como decía hace un momento, en vez de llenarse de resentimiento contra Dios por limitarlo de esa manera, Pablo le da la bienvenida. Él aceptó gustosamente ser debilitado para que se hiciera más evidente el poder de la gracia divina a través de su ministración. En el capítulo 11, versículo 30, Pablo dice, si yo tengo que gloriarme de algo, me voy a gloriar en mis debilidades. En el capítulo 12, versículo 9, dice que muy gustosamente se gloriará en sus debilidades para que el poder de Cristo more en mí, para que el poder de Cristo habite en mí. Y luego en el versículo 10 dice que Él se complace en sus debilidades. Y esa palabra significa estar satisfecho, gozarse, aceptar con agrado, preferir, disfrutar. Bienvenidas sean estas aflicciones, dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, ¿vieron la conexión entre el cuándo y el entonces? Eso es importante. La conexión entre el cuándo y el entonces. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay una conexión allí. Es cuando soy consciente de mi debilidad que yo soy fuerte, porque esa conciencia me lleva a depender enteramente de Él. Cita el texto a la inversa y lo vas a entender mejor. Porque cuando yo creo que soy fuerte, entonces soy débil. Porque vas a tratar de hacer las cosas en tus propias fuerzas. Me encanta cómo el Señor alienta al pueblo de Israel en Isaías 41:14. En ese momento de su historia, Israel estaba en una gran debilidad política, militar, rodeada de naciones enemigas. Ahora escuchen el estímulo de Dios. No temas, gusano de Jacob. Vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor. Y tu Redentor es el Santo de Israel. He aquí te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. Los aventarás, el viento se los llevará, y la tempestad los dispersará. Pero tú te regocijarás en el Señor, y en el Santo de Israel te gloriarás. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios no trató de subir la autoestima de los israelitas. No temas, gusano de Jacob, mañana te voy a convertir en león. No. No. Eres un gusano y seguirás siendo un gusano. Pero ¿sabes qué? Un gusano en las manos de Dios
es capaz de trillar montes y despedazar los collados siempre y cuando se amparen en mí y se gloríen en mí. No temas, gusano de Jacob. Cuando Moisés tenía 40 años de edad, estaba en su plenitud, un hombre educado en la sabiduría de los egipcios, estaba fuerte, joven. Él dijo, bueno, yo soy israelita, me eduqué en el palacio de Faraón, ¿quién mejor que yo para liberar al pueblo? Y fue un fracaso. Así que Dios lo envió 40 años más a la escuelita de Madián. 40 años pastoreando ovejas, hasta que finalmente cuando Dios lo llamó y le dijo, ahora sí Moisés, tienes 80 años, ahora te voy a enviar a liberar al pueblo. ¿Qué le respondió Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora sí estaba listo, porque ahora Moisés había adquirido su conciencia de gusanía. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Por eso pudo decir, yo me glorío en mis debilidades, para que el poder de Cristo se manifieste en mí. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Y mis hermanos, este va a ser más breve, pero saben que este es el clímax, esta es la parte más importante de este sermón. La tercera enseñanza que nosotros podemos extraer de este pasaje es que es el amor a Cristo lo que nos permite abrazar con gozo las aflicciones que Dios decreta sobre nuestras vidas, porque hacen más evidente su gloria en nuestra debilidad. Es el amor a Cristo lo que hace la diferencia. Vean una vez más el capítulo 12, versículo 10. Dice, por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. O por causa de Cristo. Todas las cosas que Pablo había estado padeciendo habían venido sobre él por causa de su amor por el Señor. Y era ese mismo amor a Cristo lo que lo llevaba a abrazar con gozo esas aflicciones limitantes y debilitantes, sabiendo que esas limitaciones hacían más evidentes el poder de Cristo actuando en él. Esa es la lógica de la fe. El razonamiento de Pablo era más o menos algo como esto: no me gusta este aguijón. No somos masoquistas. No me gusta este aguijón que llevo en mi carne, y le pedí al Señor más de una vez que me lo quitara. Pero ahora que el Señor me ha revelado que este aguijón es un instrumento usado por Él para magnificar la gracia de Cristo en mí, ahora me gloriaré en mis debilidades para que Cristo pueda ser magnificado en mi ministerio al hacer evidente el poder de su gracia en mí. Sí, pero fíjese, pastor, Pablo recibió una revelación. A mí nunca me han dicho eso. No es que ya tú no la necesitas. Él la necesitaba, pero tú no, porque ya está aquí. Ya tú no necesitas esa revelación. Sí, Pablo quería ser librado de esa espina en su carne, pero Dios respondió su oración no removiendo el aguijón, sino haciéndole ver que su gracia es suficiente a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo en 1 Corintios 15:10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Se dan cuenta? Nosotros hacemos la obra, Cristo se lleva los aplausos. Porque al final de cuentas, como cantábamos hace un momento, es su gracia obrando en mí y en ti.
Alguien ha dicho que la meta final de Dios en orquestar nuestras debilidades, ya sea a través de un mensajero de Satanás, o de una circunstancia molesta, o a través del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo, cuando Dios envía todo eso a nuestras vidas, es para glorificar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo. Cuando es el amor a Cristo lo que nos domina y no el amor propio, vamos a poder reaccionar adecuadamente a esas providencias aflictivas. Porque no vamos a tratar de pretender que somos super cristianos. Nosotros no queremos que la gente nos vea a nosotros. Amamos a Cristo, no tenemos amor propio. Y cuando somos atrapados por ese amor a Cristo, más allá del amor propio, no nos importa glorificarle a Él, aunque nosotros tengamos que sufrir. John Piper lo dice de esta manera. Mis hermanos, escuchen esto. Cada palabra. La más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y en la adversidad no es obtener un alivio rápido, sino una confianza bien cimentada de que las cosas que nos pasan forman parte del más grande propósito del universo, es decir, la glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. Esa gracia y ese poder que lo llevaron a la cruz y lo mantuvieron allí hasta que la obra de amor fue consumada. Y luego sigue diciendo Piper, esto es lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Ese es el significado de las debilidades, de los insultos, de las dificultades, de las persecuciones y de las calamidades que llegan a nuestras vidas por la providencia divina. ¿Tú recuerdas cómo fue que tú te convertiste al Señor? No fue precisamente cuando viste tu debilidad y tu impotencia que tú viniste a Él en arrepentimiento y fe pidiéndole que te salve. Y de esa manera, cuando fuiste salvado, Dios se llevó la gloria y tú el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. Bueno, lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que eso que te sucedió en el momento de la conversión es un estilo de vida que tú tienes que mantener a lo largo de toda tu vida cristiana hasta que el Señor te lleve a la gloria. Es un estilo de vida. La misma actitud que te llevó a depender de Cristo para ser salvo debe llevarte a depender de Cristo hora tras hora, día tras día, mes tras mes, para ser santo y para ser útil en su reino. La misma dependencia. El problema es que debido al pecado que todavía mora en nosotros, tenemos suficiente orgullo y suficiente independencia como para seguir intentando hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, y suficiente ignorancia como para creer que nosotros somos lo que no somos. Pero Dios
y en su bondad se encargará de usar esas espinas y aguijones, tal vez no en la misma medida en que lo hizo con el apóstol Pablo, para aplastar, para destruir esa autoconfianza y llevarnos a experimentar la realidad de que Él es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas, dice en Isaías capítulo 40, versículo 29. ¿Oyeron eso? Dios no necesita que haya un poquito de fuerza para aumentarla. No. Él es capaz de aumentar las fuerzas del que no tiene ninguna. Porque Él llama las cosas que no existen como si existieran, dice Pablo en Romanos 4:17. Acepta entonces, mi hermano, tu impotencia. Y por amor a Cristo, dale la bienvenida a esas aflicciones limitantes y debilitadoras que vienen a tu vida por la providencia de Dios, para que el poder todopoderoso de su gracia sea magnificado en ti. Acéptalo, acéptalo por amor a Cristo. No te quedes, mi hermano, allí postrado lamentando tu debilidad, ni pretendas ser el supercristiano que tú no eres. Déjate ya de pretensiones y acepta con gozo esa conciencia de gusanía que te mantendrá de rodillas en dependencia de tu Señor, mientras pones tus dones en operación para la gloria de Cristo, en la edificación de su iglesia y en la salvación de los perdidos. Levántate, mi hermano, en tu debilidad y sírvele a Jesús aquí en esta iglesia. Deja de llorar tus debilidades, deja de lamentar tus debilidades. Levántate ya y sirve a Cristo con los dones que Él te ha dado, y déjalo que sea Él que decida cómo, cuándo, dónde te va a usar. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero invitarte a que aceptes el hecho. Mi amigo, óyeme bien, yo quiero que tú aceptes el hecho de que es absolutamente imposible que tú puedas salvarte por algo que haya en ti o por algo que pueda ser hecho por ti. La Biblia dice que la salvación se obtiene únicamente por medio de la fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe magnifica al Salvador en el que se cree y no a la persona que cree. ¿Oíste eso? La fe magnifica al Salvador en el que uno cree, no a la persona que deposita su fe en Él. Porque Dios quiere que su Hijo se lleve la gloria en todo. Mi amigo, Él se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario en debilidad para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y ahora Él ofrece perdonar todos tus pecados, darte el don de la vida eterna si vienes a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él y en su obra de redención. Y de ese modo Él será glorificado en tu vida como un gran Salvador, y tú serás partícipe del más grande regalo que Dios puede darle a los hombres: disfrutar de comunión con Dios en Cristo, una deleitosa, íntima, gozosa, extraordinaria, maravillosa comunión con Dios en Cristo por los siglos de los siglos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mi amigo, dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Deja de creer que eres capaz de hacer lo que en realidad no puedes hacer, y ven humillado a los pies del Salvador, clamando por misericordia, para que Él magnifique su gracia en ti, salvándote por gracia. Ven a Cristo. Y ven ahora.